Mi nombre es Bonnie. A los 18 años, mi vida se dividió en dos periodos, antes y después de una parada de autobús olvidada en medio de la nada. Era verano, el día de la graduación. Mientras mis compañeros se abrazaban, tiraban sus gorros al aire y los padres lloraban de emoción registrando cada segundo, yo seguía con la gorra azul, ahora pegada al cuerpo por el sudor del calor. El diploma arrugado en mi mano, ya empezaba a arrugarse con la humedad. ¿Mis padres? Ni una foto. Ni siquiera un abrazo. Con prisa dijeron que no había tiempo. El plan, después de todo, era dejarme en el camino. Nos detuvimos en una pequeña estación de autobuses en las afueras de Bloomington, ese tipo de lugar con luces parpadeantes, pintura descascarada en los bancos y un aire de abandono. Mi madre me dedicó una sonrisa vacía, de esas que se le dan a un extraño en el ascensor. Está aquí, cariño, dijo colocando un billete arrugado de $10 en mi palma. Es hora de volar solo. Mi hermana Jenny, apoyada en la puerta del coche, mascaba chicle con una sonrisa irónica. Buena suerte con eso, susurró antes de cerrar la puerta de golpe. El todoterreno arrancó y sus luces traseras desaparecieron en la curva polvorienta de la carretera. Me quedé allí con mi mochila a la espalda, mientras las cigarras chillaban en el aire húmedo, y entendí, no era solo la secundaria lo que había dejado atrás. Era la ilusión de que pertenecía a esa familia. El papel que tengo en la mano debería ser un pasaporte al futuro. Más bien parecía una carta de renuncia. Miré la nota arrugada, la carretera vacía, y no susurré a nadie, si nadie me lleva, construiré mi propia carretera. ¿Has pasado por esto? ¿Alguna vez te han abandonado las mismas personas que deberían apoyarte? Dime de dónde escuchas esta historia, porque necesito saber que no soy el único que sigue parado en esa parada de autobús, solo con una mochila y un sueño desvanecido. Crecer en un pequeño pueblo de Indiana fue como vivir en la órbita de Jenny. Mi padre, Robert, pasaba sus días reparando coches en un modesto taller. Mi madre, Diane, acudía a una oficina de seguros y siempre me contaba lo duro que trabajaban y los sacrificios que hacían por nosotros. Pero todo este esfuerzo, todo este orgullo, toda esta dedicación tenía un único destino, Jenny. Era la hija perfecta, el milagro que, según mi madre, nunca dio trabajo, nunca cometió errores. Y vivía a su sombra como un débil reflejo en un espejo empañado. Cuando Jenny compró su primera bicicleta, de color rosa brillante con una canasta blanca y cintas plateadas en el manillar, yo heredé la suya, un cuadro oxidado al que le faltaba uno de los pedales. Para su 16º cumpleaños, llaves del coche y una tarta de chocolate con su nombre escrito en glaseado. En el mío, un vale de regalo por $25 para una librería y un «¿Te gusta leer, no?» Eso debería ocuparte. Pero yo era un niño tranquilo y los niños tranquilos son fáciles de ignorar. Encontré refugio en el garaje entre las herramientas desechadas de mi padre. Desmontaba radios rotas, remendaba relojes viejos y, en ocasiones, lograba hacerlos funcionar nuevamente. Me fascinaba comprender cómo funcionaban las cosas, los circuitos, los motores, la lógica detrás de cada parte. Era el único lugar donde me sentía visto, incluso si nadie miraba. Soñaba con ser ingeniero, con crear máquinas que pudieran cambiar vidas. Mis profesores se dieron cuenta de esto antes que mis padres. Cuando gané el primer lugar en la Feria Estatal de Ciencias con un sistema de filtración de bajo costo, me llevé el trofeo a casa como si fuera una pieza del futuro. Durante la cena anuncié la noticia, esperando alguna reacción. Mi mamá levantó la vista de su teléfono por un segundo. «Qué lindo», dijo. «Pero Jenny acaba de ser ascendida en su pasantía». «¿No es asombroso?» Todos aplaudieron a Jenny. Asentí fingiendo no sentir el silencio aplastándome como una losa. Esa mesa del comedor se convirtió en un escenario donde aprendí mi papel, el asiento extra, la silla que nadie necesitaba. Había 4 sillas de madera para la familia y una quinta, plegable de metal, escondida en un rincón. Siempre hubo mucho para mí. El crujido de esa bisagra se convirtió en el sonido de mi posición en la familia, provisional, reemplazable. Cuando Jenny habló, todos se inclinaron para escuchar. Cuando abría la boca, mi padre cogía el salero, mi madre cambiaba de tema o el volumen del televisor subía sin previo aviso. Con el tiempo dejé de hablar. Era más fácil de oír.
A los 17 años ya había aprendido a reducir mis sueños para encajar en el espacio que ellos me daban. Cuando recibí mi carta de aceptación de la Universidad de Washington con una beca parcial de ingeniería, sostuve el sobre como si estuviera hecho de cristal. Pensé, tal vez ahora estarán orgullosos. Le entregué el papel a mi madre, que estaba cortando manzanas en la cocina. Ella echó un rápido vistazo y suspiró. ¿Seattle? Eso es demasiado. Y la ingeniería no es para mujeres, Bonnie. Además, no tenemos dinero. Sé realista. La palabra realista sonó como una bofetada. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Si quieres ir, encuentra la manera. No podemos ayudarte, dijo. Jenny, que estaba en casa durante el fin de semana después de la universidad, se rió. ¿Por qué no haces un curso de lectura? Después de todo, eso es todo lo que sabes hacer, bromeó. Mi madre también se rió, no con crueldad, pero sí con una indiferencia que dolía aún más. Era como si mi humillación fuera un viejo chiste, un guión ya memorizado. En ese momento entendí, el amor en esa casa tenía condiciones. Normas. Y ya los había roto todos. Aún así, traté de ganármelo. Trabajé en una ferretería después de la escuela, ahorré hasta el último centavo y mantuve calificaciones impecables. Presenté ensayos, solicité subvenciones, supliqué oportunidades que pudieran cerrar la brecha entre mis sueños y su indiferencia. Cada carta que llegaba por correo era una chispa de esperanza, pero nada cambió la forma en que me miraban, como si fuera una carga, no una hija. Hasta que un día escuché a mi madre hablando por teléfono con tía Karen, no podemos malcriarlas a las dos. Jenny va a ser alguien en la vida. Algo dentro de mí se endureció. Empecé a contar las veces que me borraban, cumpleaños olvidados, viajes compartidos que nunca llegaban, cenas en las que servía a todos antes de sentarme en mi rincón con el plato frío. Antes pensaba que el silencio era paz. Ahora lo sabía, era ausencia. El amor de mis padres era como una señal de radio, cristalina cuando Jenny estaba cerca, pero llena de chirridos cuando yo hablaba. Entonces aprendí a construir sin hacer ruido. Aprendí a programar por mi cuenta en computadoras que tomaba prestadas de la biblioteca, leía libros de diseño mecánico prestados y garabateaba inventos en los márgenes de mis cuadernos de matemáticas. Soñé con irme no para rebelarme, sino para sobrevivir. Quería saber cómo era ser elegido, incluso si la única persona que me elegía era yo mismo. El día de la graduación ya intuí lo que se avecinaba. La forma en que se veían cuando mencioné Seattle, la queja de mi padre acerca de «no hay vagabundos en esta casa». Aún así, no pensé que fueran capaces. Pensé que en el fondo a alguna parte de ellos les importaría lo suficiente como para abrazarme. Pero cuando la puerta del SUV se cerró de golpe en esa estación de autobuses, entendí la verdad que había estado negando durante años. En su historia, yo nunca había sido su hija. Era solo un repuesto, un plan B que nadie necesitaba utilizar. Y mientras el sonido de las cigarras se tragaba el silencio, supe que mi camino no estaría en sus mapas. Tendría que dibujarlo yo mismo. Cuando su auto se disolvió en el viento ese día, no fue solo su infancia la que terminó. Fue la confirmación de lo que siempre había sabido, pero nunca tuve el coraje de decir en voz alta, en mi sangre, el amor tenía la dirección correcta, y nunca fue la mía. El sol ya se había escondido detrás de los silos de grano en las afueras de la ciudad cuando el aire empezó a calentarse con un frío húmedo, de esos que se pegan a los huesos. Las luces de la calle zumbaban suavemente, proyectando un amarillo enfermizo sobre el asfalto agrietado de la parada de autobús, escondida justo detrás de las vías del tren. No fue gran cosa, un banco de metal abollado, un horario que parpadeaba como si estuviera en sus últimas etapas y un letrero descolorido que anunciaba que el próximo autobús, el 1045, llegaría a las 10:45 de la noche. Y ahí estaba yo, todavía a medio vestir para la graduación. La bata azul marino se pegaba a mis brazos y el diploma cuidadosamente doblado dentro de un sobre de plástico que ahora parecía más bien un ataúd para sueños. La mochila pesaba de otra manera, no por los libros que no estaban allí, sino por el vacío que ocupaba su lugar. Dentro, un cepillo de dientes, 2 camisetas, un par de jeans y el cargador de un celular que llevaba horas siendo nada más que un ladrillo muerto. En su mano, un billete arrugado de $10, la versión de mi madre de un regalo de despedida. Toma, tómalo. Compra algo útil.
La última conversación resonó en mi cabeza como un disco rayado. Encuentra la manera. Eso es lo que hacen los adultos. Había dicho sacudiéndose los pelos invisibles de su blusa. ¿A dónde voy? Mi voz se quebró a mitad de la pregunta. Un suspiro de impaciencia, como si estuviera obstaculizando el tráfico. Universidad o no, ahora te las arreglas tú. Alarney. Jenny se había reído, haciendo girar las llaves del auto alrededor de su dedo. Disfruta de tu libertad, hermanita. Y entonces la puerta del SUV se cerró de golpe. El sonido de los neumáticos raspando la grava permaneció conmigo mucho después de que desaparecieron en la curva de la carretera. Por unos minutos me quedé allí, esperando, no sé qué. ¿Para que se reviertan? ¿Que mi madre gritara mi nombre en el último segundo? Pero el silencio se extendió más allá de lo que la esperanza podía soportar. El único movimiento provino de un viejo panfleto pegado al alambre de púas, revoloteando como si intentara escapar. El único sonido, el zumbido de los insectos alrededor de la luz sobre mí. Cuando arreció el viento, las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el plástico del diploma. Fue casi poético como el papel comenzó a arrugarse en cuestión de segundos, y la tinta se corrió como si llorara junto con él. Me quité la bata, la doblé con cuidado y la guardé en mi mochila. La lluvia no fue fuerte, pero sí lo suficiente como para helarme las manos y convertir el polvo en barro. Al otro lado de la calle, una tienda de comestibles del barrio todavía tenía su letrero de neón encendido. Conté las monedas que tenía en el bolsillo por enésima vez, $10. Entre el cansado timbre de la puerta y la mirada inexpresiva del cajero, salí con un sándwich rancio y una botella de agua, 7,82 en total. Cuando las monedas cayeron en mi mano, supe exactamente lo que me quedaba, 2,18 y un título que nadie más que yo sabía que existía. De vuelta en el refugio improvisado bajo la marquesina donde solía estar un teléfono público, comí lentamente, masticando el pan empapado mientras observaba cómo la lluvia formaba charcos en la acera. En algún lugar a lo lejos sonó la bocina de un tren, un sonido solitario pero extrañamente reconfortante. Junté mis piernas contra mi pecho, abrazando mi mochila como si pudiera sostenerme. Es solo una noche, me repetí. Mañana encontraría un trabajo, un lugar donde dormir, cualquier cosa que pudiera llenar el agujero de mi estómago. Mañana todo empezaría de nuevo. Pero la noche fue larga. Cada luz que pasaba me hacía estremecer, la mitad de mí esperaba ver regresar la silueta familiar del SUV. Nunca regresó. Los pocos que esperaban el autobús nocturno me miraron con una compasión silenciosa, de esas que no preguntan, no juzgan, solo son testigos. Alrededor de la medianoche, cuando la mayoría de la gente ya se había ido, yo era el único que seguía allí, hipnotizado por la luz intermitente que anunciaba otro retraso. El banco de metal ardía frío contra mis muslos, pero no me moví. El celular estaba apagado desde la tarde, la pantalla oscura devolvió mi reflejo como un fantasma. Pensé en llamar a alguien, una tía, una maestra, cualquiera. Pero cada nombre que me venía a la mente iba acompañado de la misma voz en mi cabeza. Puedes encontrar una manera. Cuando la lluvia se convirtió en un torrente, me arrastré hasta la esquina del refugio y usé mi bata como manta. Olía a polvo y al perfume barato del salón de graduación, ese que intentaba disimular el olor a desinfectante. Cerré los ojos y traté de convencerme de que estaba en cualquier lugar menos allí. En la oscuridad todavía podía escuchar los ecos de las fiestas de mis colegas, bocinas de autos, risas, cenas familiares. Me preguntaba qué habían dicho mis padres a los vecinos. Se quedó en casa de una amiga. O tal vez ni siquiera habían mencionado mi nombre. Cuando el reloj dio la 1 de la madrugada, un autobús finalmente se detuvo frente a mí y sus faros cortaron la lluvia como cuchillos. El conductor me miró por la puerta abierta. ¿Vas a entrar? Dudé. Negué con la cabeza. Aún no. Él asintió levemente como si entendiera más de lo que dejaba entrever, y continuó su camino, llevándose consigo lo último de calidez de esa noche. Cuando el ruido amainó, el silencio volvió más denso. No sé cuándo finalmente me quedé dormido. Solo recuerdo el ritmo de la lluvia sobre el techo de metal, el sabor a sal en mis labios y el cansancio hundiéndose hasta que todo se volvió borroso. Por primera vez en mi vida, no tenía un hogar al que regresar, nadie esperándome, ninguna red. Pero en el fondo, bajo el miedo, un rescoldo tenaz resistió.
Si así es como empieza la vida adulta, susurré al aire helado, entonces aprendí más rápido de lo que ellos sabían. Apreté mi mochila contra mi pecho sintiendo el borde del diploma a través de la tela, e hice una promesa silenciosa: si esta es la prueba, la aprobaré. Le sobreviviré. Cuando amaneció, una pálida luz se extendió por el cemento. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio. Mi ropa todavía estaba húmeda, mis dedos entumecidos, pero todavía estaba allí. Él todavía estaba de pie. El mundo no se había acabado. El primer autobús de la mañana frenó delante de mí y las puertas se abrieron. Di un paso adelante. No sabía a dónde iba, solo sabía una cosa: dondequiera que fuera, estaría demasiado lejos para que me alcanzaran. La primera vez que escuché la palabra logística sonó como una promesa. No como esas promesas vacías que la vida suele arrojarnos en el regazo, sino como algo sólido, algo que se puede sostener entre los dedos. Algo que, si aprendiera a dominar, nunca más volvería a dejarme a merced del azar. Aquí no durarás mucho, dijo la mujer detrás del mostrador, sus ojos cansados recorriendo mi cuerpo como si ya hubiera visto a 100 chicas como yo desmoronarse sobre esas mismas baldosas húmedas. Paga el mínimo. Si te vas antes del mes, no recibirás ni un céntimo más. ¿Entendiste? Entiendo, mentí. Suspiró como si ya supiera que yo no había entendido nada. Pero aprendí. Aprendí rápidamente. Porque cuando no te queda nada, aprendes a aferrarte a lo que queda, la fuerza en tus brazos, la memoria de los números, el arte de no desmoronarte. El primer turno fue una mancha de vapor y jabón. Mis manos se arrugaron en el agua caliente, me dolían los dedos de tanto fregar los platos hasta que el metal brillara. El frío suelo de baldosas me lastimó las plantas de los pies y los demás empleados apenas levantaron la vista, excepto él. Ben. Un hombre con barba salpicada de canas, que llegaba todas las noches con cajas de delivery y se demoraba cerca del mostrador, intercambiando breves palabras con el dueño del lugar. Una noche me vio luchando con una palangana llena de vasos y la dejó sobre la encimera con un ruido sordo. Así te quemarás antes del primer mes, dije ajustando el peso de la bandeja entre mis manos. Es equilibrio, no fuerza bruta. Su nombre era Ben. Como repartidor conocía todas las carreteras del condado como si fueran venas de su muñeca. Tenía el aire de alguien que ya había visto demasiado como para sorprenderse por algo, incluido yo. Después de ese día, empezó a mirarme. A veces dejaba un sándwich extra en el mostrador, como si le sobrara por accidente. La dueña del lugar, la señora Álvarez, dirigía el restaurante como un general que había perdido muchas batallas pero aún mantenía a sus tropas en formación. La tercera noche me sorprendió frotándome los brazos cerca del congelador. ¿Dónde está tu familia, niña? La pregunta casi me partió por la mitad. Tragué fuerte. Fuera de la ciudad. Ella me miró durante un largo segundo, como si sopesara cada palabra no dicha. Entonces simplemente señaló el almacén. Detrás de las cajas hay un catre. Si estás demasiado cansado para salir, puedes dormir allí. Simplemente no dejes que el inspector de salud te atrape. Ese almacén se convirtió en mi primer refugio. Escondió su mochila detrás de cajas de tomates y durmió en un colchón gastado con un delantal doblado como almohada. No fue consuelo. Fue supervivencia. Y por primera vez fue mío. Durante las siguientes 2 semanas trabajé turnos dobles. Limpiar por la mañana, platos por la noche y a veces limpiar las mesas cuando la gente se iba por la noche. Guardé cada propina, cada dólar suelto. La señora Álvarez no hacía preguntas, pero de vez en cuando dejaba un plato de comida en el mostrador. Cómelo antes de que se enfríe. Una noche Ben se sentó frente a mí mientras yo devoraba un plato de arroz y frijoles. Siempre garabatea cosas en ese cuaderno, dijo, inclinando la cabeza hacia la libreta que llevaba en el bolsillo. ¿Qué es eso? Simplemente escribo las cosas. Pedidos, horarios, entregas. Ayuda a ver patrones. Él se rió, un sonido ronco y sincero. ¿Estándares? Suena como una cosa de gerente de logística. Me encogí de hombros. Quizás algún día. Ben rompió una servilleta y dibujó rápidamente un mapa de sus rutas. ¿Ves eso? Si intercambio estas 2 paradas, me ahorro media hora de camino. Media hora es gasolina.
La gasolina es dinero. Aprenda esto y será útil en todas partes. Por la noche, acostado en el catre, sus palabras resonaban en mi cabeza. Logística. La palabra tenía peso como un ladrillo en los cimientos de algo más grande. No tenía familia ni pasado, nada, excepto números, sistemas, un orden que pudiera controlarse. Quizás eso sería suficiente. Al final del mes había ahorrado $180. Fue casi nada. Fue todo. Alquilé una pequeña habitación encima de un lavadero, sin calefacción y con una ventana que crujía cuando llovía. Pero era mío. Subí esas estrechas escaleras con mi mochila a la espalda y extendí mi toga de graduación sobre el colchón como una manta. Por primera vez, no me quedé dormido con el sonido de la risa de otras personas. Me quedé dormido con el sonido del silencio. Y eso por sí solo, ya era una victoria. El primer día de pago, la señora Álvarez me entregó un sobre grueso. Eso lo ganaste. No te pierdas ahí, ¿vale? Asentí con la garganta tan apretada que no salieron palabras. Después de mi turno crucé la calle hacia la tienda de segunda mano y compré una mochila nueva, azul marino, cremalleras resistentes y correas acolchadas. Nada lujoso. Solo algo que no estuviera roto, algo que no me recordara lo que había perdido. Pasé los dedos por la tela y sonreí. No era solo una mochila. Era la prueba de que pieza a pieza, estaba reconstruyendo lo que la vida me había arrebatado. Aprendí a descargar clases con anticipación. Me sentaba junto al gran ventanal que daba a la calle y escribía fórmulas en Excel hasta que el cursor sonaba como el latido de un corazón. Comencé a crear una pequeña herramienta capaz de calcular la ruta de entrega más corta entre varias direcciones. Aún no lo sabía, pero esa fue la primera versión de lo que luego cambiaría todo. Fue Ben quien notó mi obsesión una tarde cuando apareció en el restaurante durante una entrega. ¿Sigues garabateando mapas en ese cuaderno?, preguntó apoyándose en el mostrador. Sí. Estoy tratando de entender por qué la mitad de tus rutas no tienen sentido. Se rió tan fuerte que la señora Álvarez se asomó desde la cocina. Cuidado, niña. Terminarás hablando para conseguir un trabajo. Pero no estaba bromeando. Unas semanas más tarde me habló de una pequeña empresa de transporte en las afueras de la ciudad que necesitaba ayuda a tiempo parcial para organizar los cronogramas de entrega. Pagan mucho, advirtió, pero el dueño es un buen tipo. Hablaré por ti si quieres. Yo quería. Everline Frat era una operación modesta, 6 camiones, una oficina desordenada y un gerente llamado Tom Whitman, un hombre con profundas ojeras y voz tranquila. Hojeó mi breve currículum, golpeó la mesa con el bolígrafo y dijo: No tienes experiencia, pero Ben dijo que piensas rápido. Puedes empezar como asistente. Salario mínimo, 2 días a la semana. ¿Cerrado? Trato hecho, respondí antes de que cambiara de opinión. A partir de entonces mi vida empezó a tener 2 ritmos, los platos y los dados. Mañanas en el restaurante, tardes en Everline, noches en la biblioteca. La oficina olía a diésel y café, y todas las paredes estaban cubiertas de mapas, alfileres y notas apresuradas. Mi trabajo, en teoría, era simple: ingresar direcciones, registrar entregas. Pero Tom pronto notó cómo reorganizaba sus listas escritas a mano para hacerlas más eficientes. Una tarde se inclinó sobre mi hombro y dijo: Acabas de ahorrar 40 minutos en la ruta 6. ¿Cómo lo encontraste? Acabo de notar que 2 paradas estaban en el mismo lado de la carretera, respondí, tratando de no sonar demasiado orgulloso. Él sonrió. Sigue haciendo eso. Y aquí arrojó un 40 sobre mi mesa. La primera vez que me quedé hasta tarde en Everline fue por accidente. Ya eran más de las 2 de la madrugada. La oficina estaba en silencio excepto por el leve zumbido de la máquina de refrescos. Todos se habían ido, pero yo todavía estaba allí, frente al mapa de Indiana en la pared, con alfileres rojos marcando cada destino al que llegaban nuestros camiones en una semana. Seguí los recorridos con el dedo, como si fueran venas de un cuerpo. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente la ventana y un camión avanzaba ruidosamente por la carretera. En la computadora, amplié el mapa digital hasta que superó los límites estatales. Ohio, Illinois, Kentucky. Cientos de caminos se cruzan como hilos de una telaraña.
Me imaginé poder mover cada camión con un clic, sabiendo dónde estaba cada conductor, cada carga, cada retraso. La idea me llenó de un hambre casi física. Un día, susurré a la oficina vacía, seré yo quien trazará estas rutas. No los que limpian después de ellos. Me quedé hasta el amanecer, rehaciendo el cronograma de entregas de la compañía en un cronograma colorido. Cuando Tom llegó por la mañana, café en mano, se detuvo abruptamente al ver las hojas impresas. ¿Esto lo hiciste en las primeras horas de la mañana?, preguntó. No podía dormir, mentí. Él se rió en voz baja. Hagamos un trato, Bonnie. Sigue así y te enseñaré cómo realizar el envío correctamente. Así comenzó mi aprendizaje en logística. Tom me enseñó a leer el peso de la carga, calcular los costos de entrega, realizar un seguimiento del kilometraje y negociar contratos. Incluso me dejó controlar a los pilotos después de que demostré que podía mantener la calma bajo presión. Cada tarea, cada error, cada pequeña victoria construyó algo dentro de mí, una nueva identidad, que no dependía del olvido. En el restaurante la señora Álvarez empezó a llamarme estudiante universitario. Ben guiñaba un ojo cada vez que hacía una entrega y decía: No te lo dije. Sabía que te ibas a meter en algo. Pero sabía que no eran solo palabras. Era la supervivencia lo que se había convertido en una habilidad. Cada milla en ese mapa era un recordatorio de la noche en que me quedé atrás y del camino que tuve que construir solo. A finales de ese año, Everline Freight ya se había expandido a los estados vecinos. Tom me dejó coordinar las rutas de 2 camiones nuevos, confiando en mí para gestionar los tiempos. Mis hojas de cálculo se volvieron más complejas y mi confianza más firme. A veces, cuando cerraba su oficina a altas horas de la noche, salía a respirar el aire cargado de diésel y observaba las luces de los camiones atravesar la oscuridad. Fue en esos momentos que sentí algo cercano a la paz, no porque hubiera llegado a alguna parte, sino porque finalmente sabía a dónde me dirigía. Ya no era la niña bajo la farola, esperando que alguien regresara. Él fue quien trazó los caminos a seguir. Y pronto me prometí, todos seguirían los caminos que yo dibujaba. Aprendí por mi cuenta los conceptos básicos de programación, línea por línea, como quien construye un puente con cerillas. El prototipo era simple, una aplicación que permitía ingresar múltiples direcciones y calcular la ruta más corta utilizando las API de mapas existentes. Nada especial, pero funcionó. La llamé ruta rápida, la ruta rápida que yo nunca tuve. Ben fue el primero en probarlo. Una mañana, escribió su lista de entrega y, cuando el sistema reorganizó la ruta, levantó una ceja. Si ahorras gasolina, niña, te invito a cenar. 3 días después regresó con una sonrisa. 20% menos gasolina. Aquí tienes algo. La noticia se difundió más rápido de lo que imaginaba. En un mes tenía 5 clientes, una cadena de panaderías, un distribuidor de productos agrícolas, 2 florerías y una tienda de mejoras para el hogar que realizaba entregas en 3 condados. No eran billetes grandes, pero eran míos. Cobraba una tarifa modesta suficiente para cubrir los costos, y pasaba las noches depurando código, respondiendo a los comentarios y perfeccionando la interfaz. Cada vez que un cliente escribía, su herramienta nos ahorró horas hoy, me invadía una ola de calidez, más intensa que cualquier cumplido que haya escuchado en casa. El día que firmé mi primer contrato formal, me quedé congelado frente a la pantalla, mirando el documento como si fuera una reliquia. McLaren Wholesale Foods estaba impreso en la parte superior, con una línea en blanco esperando mi firma. Leo cada palabra 2 veces antes de tomar el bolígrafo digital y escribir: Bonnie Hart, fundadora de SwiftRoot. El clic en el botón enviar sonó más fuerte que cualquier aplauso en la graduación. Cuando llegó el correo electrónico de confirmación, no lo celebré con champán ni cena. En lugar de eso abrí el cajón y saqué una foto antigua, la noche en la parada de autobús, la luz de la calle borrosa, el banco vacío. Al lado pegué el escaneo de ese contrato firmado. Y muy cerca sostenía algo aún más pequeño, el billete de $10 que mi madre me había puesto en la mano antes de partir. Amarillento, roto en los bordes, pero nunca logré desgastarlo. Puse todo en un marco y lo coloqué al lado de la pantalla de mi computadora. Ese fue mi capital inicial, murmuré sonriendo. Mi primer inversor. A medida que SwiftRoot crecía, me di cuenta de cuánto de mi vida me había preparado para este momento.
Cada noche de lavar platos me enseñó resiliencia, cada turno en la cafetería, sistemas, cada petición de ayuda ignorada, confiando solo en mí. No estaba simplemente creando una aplicación, estaba volviendo a dibujar el mapa de mi propia existencia. Pronto comenzaron a llegar consultas de empresas de los estados vecinos. Tom me ayudó a redactar contratos y luego me presentó a los gerentes de almacén que conocía de sus días de viaje. Confían en mí, dijo un día, pero una vez que vean tu trabajo confiarán en ti. Las palabras pesaron más de lo que imaginaba. Todavía trabajaba desde mi apartamento con mi computadora portátil en equilibrio sobre una pequeña mesa junto a la ventana. Algunas noches el brillo de la pantalla reflejaba el mismo rostro cansado que años antes, apoyaba su frente contra el frío cristal de una farola. Pero esta vez no esperaba que nadie volviera. Yo estaba a cargo del tráfico. Cuando SwiftRoute alcanzó 1000 entregas activas en una sola semana, no podía apartar la vista del mapa en vivo, pequeños puntos que se movían a lo largo de las carreteras desde Indiana hasta Illinois y Ohio. Acerqué la imagen y susurré, mira esto. Tú hiciste esto. Eran más de las 2 de la madrugada. Afuera, la ciudad dormía y yo estaba solo en el silencio ganado, el tipo de quietud que se siente ganado. Mi pantalla brillaba con líneas verdes y azules, pequeños camiones arrastrándose como luciérnagas por el mapa digital. En el fondo sentí el eco de esa versión más joven de mí, sentada bajo la lluvia, sosteniendo un billete de $10. Quería decirle que había llegado. Un día, repetí, las mismas palabras que había murmurado años antes en esa oficina de carga, seré yo quien trace todas las rutas. Luego volví a mirar el panel y sonreí. Tal vez ese día ya haya comenzado. Su mano temblaba levemente mientras ajustaba el vaso de agua sobre la mesa. No por el nerviosismo, eso lo había grabado a fuego hace mucho tiempo, sino por la ironía tan dulce que casi dolía. Estaban allí todos reunidos bajo un techo que, sin saberlo, yo mismo me había sustentado. El logotipo de SwiftRoute brillaba discretamente en la esquina de la habitación, como un secreto compartido solo entre las paredes y yo. Seas quien seas, había dicho tía Melissa, gracias por brindarnos esta noche. Si supieran. Si supieran que la mano que había firmado ese cheque era la misma que una década antes, había temblado mientras sostenía con dedos fríos un billete de autobús. Respiré hondo y miré hacia arriba. Ya era hora. Caminé hacia la mesa principal con pasos medidos, cada uno haciendo eco del sonido de los que ya había dado, en los pasillos de oficinas vacías a las 3 de la mañana, en las aceras de ciudades que me eran extrañas, en los escenarios donde recibí premios que nadie en esa sala hubiera imaginado que ganaría. Me vieron antes de que hablara. Primero fue Jenny, cuyos ojos se abrieron por una fracción de segundo antes de que la máscara de cortesía volviera a colocarse en su rostro. Luego mi madre, cuya taza de café flotaba a medio camino de sus labios. Mi padre, oh mi padre. Parpadeó como si la luz del candelabro encima de mí hubiera oscurecido repentinamente su visión. Por un instante vi el cálculo detrás de sus ojos, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué parece? Bonnie fue mi madre quien habló primero, su voz un poco más aguda de lo normal. El nombre sonó extraño en sus labios, como una palabra en desuso. Tú viniste. No respondí de inmediato. En cambio, dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, espeso como el aire antes de una tormenta. Así que sonríe. No la sonrisa educada que mostraba en las conferencias de prensa, ni la media sonrisa irónica que reservaba para sus rivales comerciales. Era algo más antiguo, más íntimo, lo mismo que a los 17 años, había practicado frente al espejo del baño del motel donde dormí 3 noches seguidas, repitiéndome, un día me verán. Por supuesto que vine, dijo finalmente con voz tranquila, casi suave. ¿Cómo podría perder la oportunidad de volver a ver a mi familia? Jenny abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Mi padre se aclaró la garganta con los dedos aún inmóviles en los bolsillos, como si temiera que cualquier movimiento destrozara la frágil realidad que tenía delante. Mi madre, oh mi madre. Miró el plato frente a ella, sus manos, cualquier lugar menos mi cara. 10 años, pensé. 10 años y todavía no saben cómo mirarme. Te ves diferente, logró decir Jenny, como si esto fuera una revelación y no la evidencia más obvia del mundo. Nos cambiamos, respondí, pasando mis dedos por el mantel blanco. O al menos cambié. Un camarero pasó entre nosotros con una bandeja de bebidas,
y el olor a whisky y limón me trajo recuerdos de noches en bares de aeropuerto, solo, haciendo estrategias sobre servilletas mientras esperaba vuelos retrasados. No tienen idea, pensé. No tienen idea de lo que cuesta construir un imperio con sus propias manos. ¿Qué has estado haciendo, Bonnie? Preguntó mi padre, finalmente encontrando su voz. Era una pregunta simple, casi casual, pero escuché el esfuerzo detrás de ella, el temor de que la respuesta pudiera ser algo que él no pudiera entender. Levanté el vaso y observé la luz refractarse en el cristal antes de tomar un sorbo. Así que bajé la voz, no por vergüenza, sino porque algunas verdades son demasiado pesadas para gritarlas. Dibujo rutas, dijo. Literalmente. Y metafóricamente. Y por primera vez en sus vidas, fueron ellos los que no supieron qué decir. Después de todo, su generosidad me recordó lo que realmente significa la familia. Un silencio denso llenó el salón. Mis padres aplaudieron educadamente sin sospechar que la hija que habían dejado atrás era quien pagaba ese reencuentro que los unió una vez más. Tras la cena, el maestro de ceremonias anunció una última sorpresa, una iniciativa benéfica lanzada esa misma noche. Hoy tenemos el honor de presentar una nueva subvención comunitaria, dijo, y su voz resonó por toda la sala. Se llama Fondo Parada de Autobús, ayudas para jóvenes en acogimiento familiar o sin apoyo. El donante solicitó el anonimato, pero quiso dedicarlo a cada niño que quedó esperando al costado de la carretera. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Algo en mi pecho se movió, una mezcla de dolor y orgullo, como una cicatriz que me pica después de años. Vi a mi madre volverse hacia mi padre y susurrarle. «¿Qué nombre más extraño, no crees?» Jene se rió suavemente, su voz resonó por la habitación como si fuera una comadreja del lugar. Probablemente alguien intentando ser demasiado poético. Sonreí levemente y miré el vino. No necesitaban entender. Ese fondo no era para ellos. Era para cada versión de mí que todavía existía en otras ciudades, sentada bajo otras farolas, esperando un viaje que nunca llegaría. Cuando terminaron los discursos, salí a tomar aire al estacionamiento. El aire de la noche era fresco, impregnado del olor a hierba cortada y a lluvia inminente. Mi limusina esperaba junto a la acera, su carrocería negra reflejaba el brillo de las farolas como un espejo de posibilidades. Y entonces lo oí, ese zumbido familiar, apenas perceptible, el sonido de neumáticos rodando sobre el asfalto lejano. El mismo camino. Solo que esta vez no fui yo el que se quedó atrás. Eché un último vistazo al edificio, las ventanas iluminadas por risas y conversaciones. Adentro mi familia continuó su reunión, ajenos a la presencia silenciosa que lo había hecho posible. No sentí ninguna amargura, solo una clara distancia, como el aire después de una tormenta. El conductor abrió la puerta. Dudé mirando por última vez la carretera mientras se desvanecía en la oscuridad. Mismo camino, murmuré. Conductor diferente. Me subí al auto. La puerta se cerró con un suave clic, el motor ronroneó y, mientras nos alejábamos, vi cómo el centro comunitario se encogía por el retrovisor hasta que desapareció para siempre, solo otra parada que ya había dejado atrás en el mapa que había dibujado para mí. Cuando regresé al salón esa noche, las risas se derramaban hasta el estacionamiento. El sol se ponía sobre los campos, tiñendo las puertas de cristal de un cálido dorado. Mi limusina se detuvo junto a la acera, su superficie oscura reflejaba las luces colgantes y los globos bailando al viento. Durante unos segundos me quedé quieto, observando las siluetas familiares a través del cristal, primos sobre ruedas, la risa aguda de Jene cortando el ruido, los gestos precisos de mi madre mientras intentaba organizar la fila del buffet. La misma escena, 10 años después, solo que habían cambiado los roles. El conductor abrió la puerta. Las cabezas se giraron automáticamente como siempre que se abre una limusina. Algunos susurraron. Salí lentamente, mis tacones resonaban en el asfalto y mi vestido de seda gris capturaba la luz naranja de la tarde. Llevaba el pelo recogido en un moño impecable y solo llevaba una fina pulsera y pendientes de perlas. Erguido, sereno. El tipo de veneno que no puedes fingir, el tipo que conquistas. Buenas noches, dijo simplemente señalando con la cabeza al grupo de familiares más cercanos. La tía Melissa fue la primera en acercarse, su rostro se iluminó con la misma cálida familiaridad infantil. Bonnie.
exclamó, llevándose las manos a la boca. Dios mío, ¿eres tú, cariño? Sonreí y tomé sus manos suavemente. Ahora es Gray. Bonnie Gray. Sus ojos brillaron con lágrimas. Ya eres mayor. Y Dios mío, viniste. He venido, respondí en voz baja. Gracias por la invitación. Ella me llevó adentro orgullosa y emocionada, presentándome a primos y primos segundos que hacía tiempo que se habían convertido en extraños. La mayoría no me reconoció de inmediato. Para ellos, yo era una elegante mujer de negocios con un vestido hecho a medida, no la chica tranquila que solía sentarse al final de las mesas familiares, como si estuviera a punto de desaparecer. «Ha pasado tanto tiempo», dijo una prima, estrechándome la mano. 10 años, corregí suavemente. Casi hasta el día exacto. El aire de la habitación olía a velas de vainilla y a comida casera. La gente se arremolinaba, riéndose a carcajadas y tintineando los vasos. Sentí que sus ojos me seguían, curiosidad, admiración, confusión. Pero había cierta calma en ello. No estaba allí para demostrar nada. Simplemente estaba allí para existir, entera, en un lugar donde antes había sido invisible. Al otro lado de la habitación, vi a mis padres y a Jenny rodeados por un pequeño grupo. El pelo de mi padre ya estaba gris en las sienes, mi madre todavía llevaba su collar de perlas, su postura era impecable. Jenny lucía casi igual, cabello lacio, maquillaje perfecto, blusa blanca que hacía juego con su sonrisa confiada. Por un momento me pregunté si ella me reconocería. No me acerqué de inmediato. En lugar de eso fui al mostrador de inscripción, donde un voluntario me entregó una credencial. Decía, Bonnie Gray Tecnologías Raíz. Oh, dijo la mujer, emocionada. Eres de la empresa patrocinadora. Todo el mundo habla de tu donación. Mi empresa estará encantada de poder ayudar, respondí. Ella sonrió. Estamos muy agradecidos. De hecho, está previsto que usted diga unas palabras más tarde, patrocinador honorario. Me quedé inmóvil durante medio segundo y luego asentí. Por supuesto. Cuando me di vuelta, encontré a mi madre mirándome. Mis cejas estaban ligeramente fruncidas, como si estuviera tratando de encajar algún recuerdo. Jenny siguió su mirada. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, cortésmente en blanco. Sin reconocimiento. Seguí adelante intercambiando discretas sonrisas y apretones de manos. La tía Melissa me presentó nuevamente a algunos que me conocieron cuando era niña. Esta es Bonnie, dijo como si dudara que lo recordaran. Hija menor de Robert y Diane. Gray, corregí, todavía sonriendo. Pero sí, soy yo. La voz de mi madre llegó hasta mí, baja pero aguda, como solía ser cuando se sentía incómoda. ¿Es ella, Bonnie? Jenny se rió ligeramente. Mamá, ni lo pienses. Bonnie era diferente. Esta mujer debe ser de esa empresa Swift Root. Al escuchar el nombre, mi madre giró bruscamente la cabeza. ¿Raíz rápida? Repitió. Espera. ¿No es esa la empresa de tecnología que trabaja en ayuda en casos de desastre? Sus palabras flotaron hacia mí como humo. Sentí que la tensión irradiaba de ella cuando me miró de nuevo, esta vez más de cerca. Su expresión vaciló, confusión, incredulidad, un destello de comprensión. Chloe, le susurró a mi hermana sin dejar de mirarme. Mira. No es. Pero Jenny ya se había quedado en silencio. Sus ojos siguieron la cicatriz en mi muñeca derecha, la pequeña marca en forma de media luna de la noche en que a los 17 años, corté la piel de una puerta rota de un armario. La misma cicatriz de la que se había burlado cuando era adolescente. Vi el momento exacto en que su rostro cambió. Sus labios se separaron, el color desapareció de sus mejillas. Dios mío, murmuró con la voz quebrada. Es ella. Mi madre se dio vuelta. Mejor que tú. Solo sé que soy diferente. Y esa diferencia no provino del dinero. Provino de las noches que dormí en refugios porque no tenía a dónde ir. Provino de los trabajos que conseguí cuando tenía 19 años, lavando platos en 3 turnos solo para pagar una habitación pequeña. Provino de las lágrimas que tragué cuando la universidad me rechazó la primera vez y de la terquedad que me hizo intentarlo de nuevo.
Y otra vez. Hasta que finalmente alguien vio valor donde tú solo veías rebelión. Mi padre apretó los puños como si pudiera aplastar la verdad entre sus dedos. Siempre distorsionas las cosas, gruñó. Te dimos un techo, comida, educación. ¿Qué más querías? Quería, respondí, mi voz tan baja que él tuvo que inclinarse para escuchar, que cuando dijera que soñaba con crear algo, no te reirías. Desearía que cuando me cayera, alguien me extendiera la mano en lugar de decir te lo dije. Ojalá tu amor no estuviera condicionado a la obediencia. Jenny dejó escapar una risa amarga. Ah, entonces es culpa nuestra que hayas elegido el camino más difícil. ¿Qué preferiste sufrir antes que aceptar ayuda? Me volví hacia ella lentamente como si observara un espejo roto. ¿Crees que no pedí ayuda? Yo pregunté. Te llamé, Jenny. 3 veces. Al principio el contestador automático decía que el número ya no existía. El lunes fue mamá quien contestó y colgó en medio de mi frase. Al tercero, hice una pausa, sonriendo sin alegría, al tercero, fui yo quien se rindió. El rostro de mi madre palideció. Ella abrió la boca, pero no salió ninguna disculpa. Ya no había lugar para mentiras entre nosotros. Me diste una lección, sí, continué, recogiendo el billete de $10 y guardándolo de nuevo en mi bolso. Enseño que el mundo no es justo, que la familia puede ser solo un título vacío y que a veces la única persona en la que puedes confiar eres tú mismo. ¿Pero sabes cuál fue la mejor parte? Me incliné levemente como si compartiera un secreto. Descubrí que cuando dejas de esperar a que otros te salven, te vuelves imparable. Mi padre retrocedió como si le hubiera abofeteado. Jenny se mordió el labio y sus ojos brillaron con algo que podría ser ira o vergüenza. Mi madre solo miraba sus manos, como si en ellas pudiera encontrar las respuestas que nunca tuvo. No voy a decir que te perdono, dije enderezando mi postura. Porque perdonar implicaría que todavía tiene peso. ¿Y yo? Sonríe, esta vez con genuina ligereza. He volado demasiado lejos para preocuparme por lo que dejé atrás. Le di la espalda antes de que vieran el temblor en mis manos. No fue miedo. Fue un alivio. El mismo alivio que sentí cuando firmé los papeles de Swift Road por primera vez, o cuando la primera subvención del Bus Stop Fund fue entregada a una niña con los mismos ojos asustados que yo alguna vez tuve. Bonnie. La voz de tía Melissa me llegó antes de que llegara al auto. Ella siguió mi paso, el sonido de la silla de ruedas de la abuela resonaba detrás de nosotros. Tu madre comenzó vacilante. Ella no es mala. Es simplemente débil. Y las personas débiles lastiman a los demás para no tener que enfrentar su propia cobardía. La miré sorprendido por su franqueza. No hace falta que me lo expliques, tía. Lo sé, respondió apretando mi brazo. Pero quería que supieras que no todos cerramos los ojos. Asentí sintiendo un nudo en la garganta. Gracias. Es por eso. ¿Y por qué? Señalé vagamente hacia el salón, donde el eco de los aplausos aún danzaba en el aire. Por todo. Ella sonrió, una sonrisa que llevaba décadas de secretos y silencios compartidos. Siempre fuiste la más valiente de nosotros, Bonnie. Incluso cuando no había nadie para verte. Y eso fue todo. Ninguna reconciliación dramática. Nada de abrazos llorosos. Solo la verdad, desnuda y cruda, finalmente dicha. Y de alguna manera, eso fue suficiente. El conductor abrió la puerta del coche. Al sentarme en el frío asiento de cuero, dejé que el silencio de la noche me envolviera. A través de la ventana vi a mi familia todavía de pie en el mismo lugar, 3 figuras inmóviles bajo la farola amarilla. No como algo que hubiera perdido, sino como un capítulo que finalmente podía cerrar. Al aeropuerto, le dijo al conductor. Él asintió y el coche se deslizó por la carretera oscura. Por primera vez en años, no miré atrás. No necesitaba mejorar. Simplemente dejé de ser menos. El aire volvió a quedar en silencio, llenándose con el débil zumbido de las luces del pasillo y las risas distantes de la gente que no se daba cuenta del colapso silencioso que se estaba produciendo afuera. Mi madre cogió el billete de $10 y sus dedos rozaron el plástico. Cometemos errores, susurró con voz temblorosa. Pero seguimos siendo tus padres.
Observé esa mano, frágil, temblando sobre la mesa. Por un instante sentí el eco de la chica que un día habría hecho cualquier cosa por ese toque. Pero esa versión de mí ya no existía. Tienes razón, respondí con calma. Son mis padres. Me dieron la vida. Pero no me dieron amor. Tuve que cultivar esto yo mismo. Su rostro se desmoronó allí, la máscara de orgullo se rompió en lágrimas. Bonnie, por favor. Detrás de ella los ojos de Jenny brillaban, no con empatía, sino con la humillación de alguien que finalmente comprende el peso de sus propias decisiones. Mi padre mantuvo la mandíbula apretada, tan rígida que parecía a punto de romperse, el último bastión de un hombre que ya no sabía cómo defenderse. El silencio se prolongó hasta que de repente, la tía Melissa dio un paso adelante. Su voz era firme, pero la ira la hizo temblar. Suficiente, dijo bruscamente. Esta chica construyó un imperio de la nada mientras tú ponías excusas. Le dejaron $10 y una parada de autobús, y ella convirtió eso en algo de lo que depende todo el país. No depende de usted reclamarlo ahora. Las palabras golpearon más profundamente que las mías. Mi madre retrocedió como si la hubieran abofeteado. La abuela asintió lentamente con voz áspera pero clara. La dejaste aquí esa noche. Un suspiro. Nunca les perdoné eso. Nadie habló. Durante mucho tiempo el único sonido fue el del viento entre los árboles y el suave rugido del motor de la limusina, que esperaba pacientemente a unos metros de distancia. Miré el billete de $10, todavía sobre la mesa entre nosotros, una reliquia de una vida que ya no me definía. No necesito una disculpa, dije finalmente. No necesito reconocimiento. Solo necesitaba ver por mí mismo si algo había cambiado. Me encontré con la mirada de cada uno, uno por uno. Y vi que no era así. Las lágrimas de mi madre cayeron, silenciosas e interminables. Mi padre miró hacia otro lado. Los labios de Jenny temblaron, pero permaneció en silencio. Tomé la nota, la deslicé nuevamente en la funda de plástico y la metí en mi bolso. Mantengan sus asientos, dijo en voz baja sin crueldad. Ya construí mi mesa. La tía Melissa se acercó y puso su mano en mi hombro, un gesto de orgullo que no necesitaba palabras. Detrás de ella, la abuela volvió a asentir, pequeña y definitiva, como si dijera todo lo que nosotros nunca podríamos decir en voz alta. Me di vuelta para irme. Mientras caminaba hacia la limusina, el único sonido era el crujido de la grava bajo mis talones. El mismo camino que años atrás había recorrido yo siendo una niña abandonada. Esta vez, sin embargo, ella no se quedó atrás. Me iba por elección propia. Cuando llegué al auto, miré hacia atrás por última vez. Todavía estaban allí, pequeñas siluetas en la luz amarilla del estacionamiento, la misma luz que una vez había iluminado a una asustada muchacha de 18 años, esperando un autobús que nunca llegaría. Ahora, esa chica había construido un imperio. Una vida. Una paz que ya no podían tocar. Y cuando la puerta se cerró y la limusina se alejó, susurré para mis adentros. Esto no es venganza. Es reconocimiento. Y cuando las luces de la ciudad se apagaron detrás de mí, supe que eso era exactamente lo que había logrado. El dolor, el resentimiento, el eco de las preguntas sin respuesta, todo se disolvió en algo más ligero. No fue perdón, no. Fue un alivio. Una hoja suelta que el viento se lleva sin esfuerzo. No necesitaba reescribir el pasado. Ya había construido un futuro que le dio sentido, que lo transformó en algo más que cicatrices, en mapas, en rutas, en prueba de que el camino existe, incluso cuando parece que solo hay oscuridad por delante. El coche se deslizó por la carretera principal y el murmullo de los neumáticos sobre el asfalto se convirtió en una melodía casi hipnótica. Hablé en voz baja, como si mis palabras pudieran cruzar el tiempo y encontrar a quien todavía estaba parado en esa parada de autobús, con las manos temblorosas y el corazón apesadumbrado. Si te hacen esperar, no te quedes. Empiece a caminar. Un día serán ellos quienes miren el reloj, ansiosos por escuchar el sonido de tu motor acercándose. Las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte, constelaciones artificiales parpadeando en código. Me recosté en el asiento con los ojos entrecerrados y una sonrisa casi imperceptible en los labios. El mundo exterior seguía adelante, indiferente y hermoso en su persistencia. Y yo también.
La voz se desvanece como un eco que se pierde en la noche. Aquí es donde me abandonaron. Pero aquí también comencé. A veces la curación no proviene del perdón. Nace del movimiento. ¿Alguna vez has tenido tu propia parada de autobús? Ese lugar donde alguien te dejó atrás y tuviste que aprender a hacerlo solo. Dime de qué ciudad escuchas estas palabras. Para que yo sepa, estés donde estés, ya no estás allí. Está en algún lugar más adelante y estoy con ustedes, aunque solo sea por el camino que elegimos recorrer.